En el siguiente video explicaremos muy brevemente como tema principal diferenciación numérica, como tema evaluar diferencia centrada en 3 puntos. La diferenciación numérica es una técnica de análisis numérico empleado para calcular una aproximación a la derivada de una función en un punto utilizando los valores y propiedades de la misma. Método de diferencias finitas. Consiste en aproximar la función por polinomios. Las fórmulas resultantes pueden clasificarse de las siguientes maneras. Como principal en base a orden de la derivada, en base al orden de la diferencia, que puede ser primera, segunda o tercera, o etcétera, y en base a los puntos de apoyo de la fórmula en la tabla. Referencias para las fórmulas de diferencias finitas. Tenemos x0, que significa el punto de evaluar o el punto de interés. H, que significa espaciamiento constante de la tabla, es decir, el espacio en que va a concurrir cada una de las derivadas, sea un ejemplo 0,1 o 0,2, sea antes o después teniendo en cuenta el base al orden de la diferencia y el base a los puntos de apoyo de la fórmula en la tabla, si se emplean puntos antes o después, o a ambos lados. Y x sub 0 en función evaluada en el punto de análisis. Ahora veamos las fórmulas para la diferencia centrada en 3 puntos. Tenemos derivada primera y segunda derivada. Como primera derivada tenemos la función de x a evaluar f de x sub 0 más h, es decir, el espaciamiento menos la función multiplicada por x sub 0 menos h sobre 2 veces el espaciamiento. Como segunda derivada tenemos la función de x sub 0 igual a menos 3 de la función multiplicada más 4 veces la función de x sub 0 más h menos f multiplicada, es decir, función multiplicada por x sub 0 más 2 veces el espaciamiento sobre 2 veces el espaciamiento. Ahora veamos este ejemplo con la primera derivada, que dice aproximar el valor de la función f3, es decir, el punto de interés o el punto de evaluar. Si f de x, es decir, la función, es igual al logaritmo natural de x seno de x, utilizando la primera fórmula de los 3 puntos, como decíamos anteriormente, y con h, es decir, espaciamiento 0,1. Se parte de la fórmula anteriormente descrita. Tenemos como f' de 3, es decir, el punto a evaluar, igual a la función de x multiplicada por h, es decir, 0,1, daría 3.1, menos la función de x menos h, es decir, 3 menos 0.1, daría 2.9, sobre 2 veces h, es decir, 0.2. Esto lo igualamos de tal manera que lo apliquemos a la función logaritmo natural de x seno de x, reemplazando los valores anteriormente descritos. Esto daría la función 0.0474 menos 0.254731 sobre 0.2. Luego evaluamos y nos da un resultado que la función de 3 a evaluar en la derivada da como resultado menos 1.038437. Como consiguiente, calculamos la estimación de error. El valor verdadero de la derivada de la función f de x logaritmo natural de x seno de x en la función 3 es igual a menos 1.040578. Entonces, como estimación de error tenemos que es igual al valor verdadero menos el valor observado sobre el valor verdadero. Reemplazamos los valores y esto nos da como resultado 2.0575 por 10 a la menos 3. Reemplazando y multiplicando por 100 daría una estimación de error de 0.2%. Ahora veamos el mismo ejemplo, pero con una segunda derivada, es decir, utilizando la segunda fórmula. Tenemos que aproximar el valor de la función f' de 3,
Es decir, el punto a evaluar o el punto a analizar es 3 si la función de x, logaritmo natural de x, seno de x, utilizando la segunda fórmula de los 3 puntos con el mismo espaciamiento, es decir, 0.1. Reemplazando en la fórmula de segunda derivada, tenemos que f' de 3 es igual a 1 sobre 2 veces el espaciamiento, es decir, 0.2, multiplicado por menos 3 veces la función de 3, es decir, de x sub 0, más 4 veces la función de x sub 0, es decir, el punto a analizar, en este caso 3, más 0.1, que es el espaciamiento, menos la función 3 más 2 veces h, sería 0.1 por 2. Reemplazamos los valores en la función logaritmo natural de x por seno de x y obtenemos los siguientes resultados. Por último, tenemos que la función de 3 a evaluar es igual a 1 sobre 0.2 multiplicando por menos 0.209046 y esto nos daría como resultado menos 1.045203. De igual forma, como describimos anteriormente en el ejercicio, también calculamos el error y obtenemos que, como es el mismo ejemplo, el valor verdadero de la derivada de la función f de x logaritmo natural de x seno de x en la función 3 es igual a menos 1.040578. Evaluamos el error teniendo en cuenta que es igual al valor verdadero, es decir, el valor que acabamos de describir menos el valor observado sobre el valor verdadero. Reemplazando los valores nos da un resultado de 4.4446 por 10 a la menos 3. Esto reemplazando y multiplicando por 100 nos daría una estimación de error de 0.44%. Este tema de diferenciación numérica en diferencias centradas en 3 puntos se utiliza comúnmente para hallar la derivada de una manera mucho más fácil, debido a que es un análisis numérico, lo que nos proporciona una manera más fácil y breve de hallar la derivada de dicha función cuando sea algo complicada. Bien, esto es todo, espero que sea de gran ayuda.